Yo la verdad es que no voy bastante atrás. Ok, nada más a ver, déjenme ver, dice, sí, sobre el valor de la correlación, la gráfica no es como tal una gráfica, sino un valor. Sí, por favor, Alonso. Ok, pues sí les recomiendo ampliamente que puedan avanzar este, en su proyecto, porque si no luego, la verdad es que sí se les empieza a complicar. Entonces, para que porfa lo vayan considerando, sobre todo por los tiempos. Entonces, a ver, quería ver si teníamos por aquí un proyecto que lo pudiéramos revisar para que tuvieran un poco más de contexto, pero déjenme ver qué tengo de otras materias. Déjenme ver si este es de aquí. Ya, ya. Ajá, sí, este es de storytelling. Ok, voy a compartirles brevemente un proyecto protegiendo la identidad del alumno para que, si pueden irlo considerando, el cómo presentarlo. Entonces, por ejemplo, les digo, va muy de la mano en cómo, nos va diciendo ¿cómo se llama? La rúbrica. Entonces, se dan cuenta, pues primero obviamente hay una portada. Está la parte del índice, que prácticamente es el que les dice la rúbrica, que es la introducción, diagrama de flujo, objetivos, el método Passion y narrativa, sus dashboards y sus conclusiones. ¿Por qué está en este color anaranjadito? Es porque una de las peticiones o una de las instrucciones que da su proyecto o la rúbrica es que precisamente utilicen el estándar de este color para que llevemos a cabo la teoría de color que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ahí mismo en las instrucciones del proyecto les dice que hay que utilizar estos colores, ¿sale? Entonces, por eso está esta combinación. Entonces, se dan cuenta, pues igual, o sea, nos da una introducción que cumple con las dos características, que es hablar del storytelling en el primer párrafo y en el segundo ya se enfoca pues a la presentación de la información que realizó en su proyecto. Aquí pues me presenta el diagrama de flujo, cumple con las dos características, que es que sean 5 actividades y por lo menos 2 decisiones. Entonces lo cumple, ¿no? Cumple con sus 3 objetivos, que son más bien de la presentación como tal, ¿no? Entonces, ¿qué se busca con el objetivo? Digo, ¿qué se busca con la presentación? Sus 3 objetivos están redactados correctamente conforme pues, la estructura SMART. Después, aquí me incluye la tabla que vimos, no sé si se acuerdan, que fue una de las primeras tablas que estuvimos haciendo, en donde marcamos pues el propósito, la audiencia, el protagonista, el storyline y el arco narrativo.
de la metodología Passion. Entonces lo divide, digamos, en el cuadrito para que sea como más explícito de que está entendiendo la metodología. Adicional, agrega la parte de la narrativa, que luego esta parte se les olvida o no la leen en la rúbrica, entonces sí baja puntos. Acuérdense, una cosa es la metodología Passion, sí, que va de acuerdo al arco narrativo, y otra cosa ya es como tal la narrativa, que debe de tener pues una introducción, la acción, el clímax, el cambio o ya cuando tenemos el punto de inflexión hacia la resolución y pues ya por último la resolución, ¿sale? Entonces aquí es un buen ejemplo de que sabe utilizar por las dos toda la metodología con con la narrativa completa. Aquí, bueno, lo que pone son las variables a identificar, que son prácticamente los tipos de datos que va a utilizar dentro de sus gráficas, y ya presenta, si se dan cuenta, en un solo slide, presenta las 5 gráficas, ¿sale? Entonces, aquí podemos ver que pues está aplicando todo lo que hemos visto, los tipos de gráficos, el por qué usa cada uno, ¿no? En determinado, presentación de información, el uso de los colores, está respetando el que estamos utilizando la base del color que nos piden, pero también está utilizando escalas de grises, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues está utilizando las escalas, utiliza en los rankings la tabla, ya si quiere presentar comparativas y demás, pues utiliza las gráficas de columna, bueno, y utiliza otra que es compuesta, que es la de dispersión y le pone una línea de tendencia, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hizo este alumno fue poner en un solo slide las 5 gráficas y en el siguiente ya me hace sus narrativas. Esto es válido, o bien pueden ir poniendo una gráfica y su narrativa del lado derecho, o la otra gráfica y su narrativa del lado derecho, ¿no? O sea, pueden hacer eso o como aquí, en un solo dashboard, poner las 5 gráficas y ya en adelante se hace la justificación visual del dashboard, ¿no? ¿Qué utilizó? ¿Por qué utilizó? Bueno, qué información encontró. Y aquí está inmerso, digamos, su storyline que viene en la parte de aquí arriba, ¿sí? O sea, aquí lo desmenuzó y acá abajo ya lo pone dentro del texto, ¿sí? Entonces quiere decir que pues lo incluye, ¿no? O sea, sí lo está incluyendo bien en su presentación, pero a la vez lo sabe descomponer para ubicarlo en la metodología. Y ya de ahí lo que hace es primero la de arriba es una justificación de lo que consideró también de los colores, de la visualización y todo eso, y después se fue gráfico por gráfico, ¿no? Y aquí ya va contestando cada una de las preguntas y justificando porque pues está utilizando qué gráfica, ¿no? Y en las conclusiones también cumple con 2 cosas. En la conclusión, en el primer párrafo hay que hablar sobre cómo la visualización de datos, y por ejemplo, la, toda la metodología o los principios, perdón, Gestalt pues están bien utilizados porque son importantes, ¿no? La teoría a lo mejor de colores, eso primero, y después ya son las conclusiones de lo que investigó, ¿sí? O sea, eso es lo que pide la rúbrica, que hablemos tanto de todo lo que aprendimos y aplicamos de la clase, ¿no? Del curso, y también sobre mis conclusiones personales sobre el trabajo y, bueno, por último, sus referencias que están en formato APA. Si se dan cuenta, pues así es como se debería de ver un proyecto completo que cumpla con todas las rúbricas y que cumple pues también obviamente con el objetivo pues, del proyecto como tal, ¿no? Y del curso. Entonces, se los comparto para que pues más o menos tengan una idea de cómo presentarlo. Y como les decía, o sea, ya estamos a 2 semanas, entonces yo tendría que estar recibiendo
sus trabajos. Ahorita recuerdo el nombre, digo el nombre, la fecha. Tenemos clase el lunes 26, miércoles 28 y esas son las últimas teóricas, ¿sale? O sea, la de hoy, la del lunes 26 y la del miércoles 28 son las últimas teóricas. Y la primera semana de septiembre, que es 2 de septiembre y 4, esas dos son solamente para dudas que tengan de su proyecto. Si nadie tiene dudas de nada, pues no se arma la sesión. Este, ese sí necesitaría que pues me avisaran si alguien se va a subir con dudas para que pues yo esté aquí en la sesión. Si nadie se sube, pues bueno, también no hay problema, ¿no? O sea, la idea nada más es, maestra o profesora, tengo duda, pues no sé, estoy aplicando bien mi storytelling o estoy considerando estos gráficos, pero no estoy segura de los colores o lo que sea, ¿no? O sea, el chiste es que ahí sea como un foro abierto de dudas muy puntuales, eso sí quiero aclarar, muy puntuales de su proyecto, ¿sí? No es válido de que me compartan por WhatsApp todo el documento y, a ver, maestra, estoy bien, revise, pues no, ¿verdad? Eso no es correcto, lo que tiene que ser son preguntas muy puntuales, así de, estoy aplicando bien mi storytelling, estoy aplicando bien la narrativa, mi diagrama de flujo está correcto porque, no sé, le puse otras dos decisiones, ¿no? O sea, ya saben que dar más, pues obviamente pues es mucho mejor, ¿verdad? Porque pues una cosa es cumplir con lo que dice la rúbrica y otra es pues dar más. Y siempre dar más, pues obviamente no hay ningún problema, siempre y cuando estemos pues cumpliendo con lo requerido por la rúbrica. Entonces les digo, prácticamente tienen bueno, lo que queda de esta semana y la otra, para que pues ya empiecen a avanzar, porque si terminamos clase el 4 de septiembre, tienen 2 días hábiles para subir su proyecto final al lapso, que en este caso sería el viernes 6 de septiembre. Sí, ese día hasta las 12 de la noche tienen para subir, bueno, 11:59 tienen para subir en lapso sus proyectos y yo debo de enviar calificaciones el lunes 9 de septiembre. O sea, todo el lunes tengo para calificar, ¿no? Y ya el 10 paso la lista a la mentora, y ya el reporte, bueno, paso una lista con reporte y aparte pues se queda la calificación en lapso, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿sale? Para que lo consideren. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? No, ninguno. Ok, va que va. Entonces, pues pasamos a la parte teórica. Ok, ya se está viendo muy bien. Bueno, pues para este tema, el tema 6 nos habla de las estrategias para la visualización de datos. Eh, sí pueden ser conocidas como estrategias, pero yo les llamaría más como buenas prácticas, ¿no? Para la visualización de datos, porque a veces la estrategia, de repente, pues cada uno de ustedes lo, eh, lo aplica de una manera diferente, más bien, ¿no? Pero bueno, son una serie de formas, ¿no? Que nos pudieran apoyar a mostrar de una mejor manera la información que nosotros tenemos. Porque lo principal que buscamos, obviamente, pues, con nuestras gráficas y con una presentación ejecutiva, es transmitir un mensaje. Y lo principal es que ese mensaje, esté correcto, ¿no? O sea, como tal, la estructura del mensaje esté correcto, esté
bien dirigido a la audiencia que tenemos y contenga pues obviamente la información necesaria para eso, ¿no? Entonces, por eso es importante que para lograr transmitir un mensaje, debemos de convertir los datos en información, que es lo que ahorita van a hacer en su proyecto. Bajaron una base de datos, deben de convertir esos datos en información, por lo que, pues bueno, se recolecta, se procesa y los organizan en una estructura adecuada, de tal forma que al convertirlo en información, se puedan proveer conexiones con el fin de obtener valor de este procesamiento de datos. Al final de cuentas, el objetivo es ese, dar valor por medio de nuestra presentación. ¿Y cómo lo vamos a dar? Pues que ese mensaje, ese contenido que nosotros vamos a presentar realmente pues logre su objetivo con la audiencia y pues a cada quien se le quede como la información que necesita entender, ¿no? Hay también que entender que generalmente nosotros trabajamos con datos numéricos, ¿no? Cuando son datos numéricos también hay que entender la naturaleza de cada uno de los números, ¿no? De su tipo o su naturaleza, porque también de esto va a depender el cómo vamos a presentarlos. No, nos dice, los datos representan hechos los cuales pueden representarse de formas diferentes, siendo una de ellas los datos cuantitativos, hechos para que pueden ser representados por números, es decir, pueden ser contados, medidos, considerando un valor numérico. Asimismo, pueden dividirse de la siguiente forma. Entonces están los cuantitativos, que pues como su mismo nombre nos dice, nos pueden ayudar a contar, a medir, ¿no? Y estos se dividen pues en discretos y continuos, ¿no? Entonces, los discretos pues pueden ser listados, se cuentan, ¿no? Por ejemplo, la población de una ciudad son finitos y son números enteros, ¿no? Entonces, pues si decimos, ¿no? En población, de repente, pues no vamos a decir ahí 45.5 personas, ¿verdad? Porque, pues, sí, o sea, eso no sería un valor correcto o correctamente representado. Y están los continuos, que son los posibles valores entre dos números, tienden más a permitirnos medir, por ejemplo, la estatura de una persona, son infinitos y números decimales, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues igual, ¿no? O sea, cuando estamos, como dice ahí, nos estamos midiendo nuestra estatura, pues, por ejemplo, yo mido 1.55 centímetros, ¿no? Entonces, sí ya sería un valor continuo, tenemos decimales y demás. ¿Por qué nos sirve, no? Entender también estos datos, porque hay que también entender que tienen ciertos pros y ciertos contras el uso de estos datos numéricos, ¿no? Que son como lo que siempre nos beneficia el hablar con números, es que podemos ser más específicos y precisos, pues obviamente se investigan y nos ayuda a reportar. Podemos mostrar tendencias y cambios en el tiempo, sobre todo en los continuos, y son fáciles de crear. Lo que tiene como en contra es que son difíciles de leer e interpretar, menos interesantes, muy generalizados y falta de validez. Que esto lo que puede ayudarnos es la narrativa, precisamente, porque como bien dice, ¿no? O sea, cuando hablamos de matemáticas, pues son números, son datos muy cuadrados, y pues si ya salió ese valor por matemática o por estadística, pues es ese valor. O sea, no se discute, digamos, como tal el valor, a menos que el procedimiento esté mal, ¿no? Pero de repente es un poco, vamos a llamarlos como medio fríos, ¿no? Y lo que ayuda como a suavizar su mensaje o a darle ese como soporte es precisamente la narrativa, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo en este curso. Y los datos cuantitativos pueden representarse a través de diferentes formas de acuerdo con lo que se espera responder o mostrar. Por ejemplo, yo necesito presentar una comparación, una composición, distribución, relación o tendencia.
Entonces, dependiendo lo que yo quiero utilizar, pues bueno, utilizo los números cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, dice comparación, cómo se relacionan los valores entre categorías, composición, cómo forma un todo las partes individuales, distribución, cuál es la tendencia normal y la distribución, ¿no? Relación, cómo se relaciona una variable con otra y tendencia, cómo se desempeñan los valores a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, cuando necesitamos responder este tipo de preguntas o este tipo de problemas, o la solución del problema es por medio de una relación, una tendencia, una comparación, pues bueno, necesitamos representarlo por medio de datos numéricos, ¿no? Y esta tablita, por ejemplo, ayuda mucho porque son, digamos que las gráficas más, ¿cómo se le puede decir? Como globales o eh, más conocidas. Y también, pues bueno, son como las más utilizadas, ¿no? Eh, Iba muy relacionado, por un lado, a la parte de los principios de Gestalt, que ya lo vimos en la anterior clase, y va a ir muy relacionado también a qué datos debemos de representar, o en teoría, debemos de representar por medio de estas gráficas. Y esto lo vamos a ver en esta tablita, que está muy, muy sencilla, que nos va a decir, a ver, ¿qué es lo que necesitas hacer? No, pues es que para yo presentar esto, voy a hacer una comparación de datos, ¿no? Ok, entonces utiliza el tipo de gráfico de barras o columnas, las líneas y el pastel, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Ah, pues es el tipo de gráfica, ay, perdón, nos dice que es el de barras, columnas, líneas y pastel, ¿no? O sea, el de barras, el de columnas, el de líneas y el de pastel, ¿no? Digamos que es como la fila de hasta arriba, porque nos permite hacer esta comparación entre los valores de una manera visual, ¿no? El pastel pues también nos ayuda a ver composición, porque pues son las partes de un todo, ¿no? Y también pues en esta parte del avance también o de cómo va avanzando a lo mejor un número. La barrita, la de barras, solo hay que tener cuidado que no sean números enteros, que no tengan pues sí, o sea, un valor entre un número y el otro, ¿no? Cuando son enteros, de preferencia mejor pues una tabla, ¿no? Porque generalmente el de barra pues estamos viendo algún valor numérico continuo, ¿no? Dentro de la barra. Y si este no existe, pues no tiene como mucho sentido utilizar la gráfica. Si no, mejor ponemos pues una tabla y se acabó, ¿no? La idea es que haya cierto rango de valores dentro de un inicio y de otro final para utilizar estas gráficas, ¿no? Sobre todo la de columnas y la de barras. La de pastel, pues sí, sí pueden ser valores como más concretos, ¿no? En la parte, por ejemplo, para representar una composición de datos o resolver un problema por medio de una gráfica que me permita, ¿no? Encontrar estas aglomeraciones, ¿no? O más bien conglomerados de información, entonces necesito una composición de datos o una distribución de datos. Entonces, si es una composición de datos, pues es como el pastel, ¿no? O sea, aquí sabemos que la suma de todos los cachitos de ahí adentro nos va a dar el entero, ¿no? Entonces, por eso el cerebro, o sea, va muy relacionado con lo que les decía de Gestalt. Si yo le quito esta parte al pastel, mi cerebro va a entender que algo falta porque necesita componer el entero, ¿no? Entonces siempre va a buscar, y así de una manera como inmediata, que la suma de lo que está aquí adentro me dé el entero, ¿no? Entonces ahí nos habla de composición. Las columnas apiladas, áreas y diagrama, ¿no? Entonces las columnas apiladas, aquí están, el de áreas, aquí está, y el de el árbol, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual en las columnas apiladas, pues la suma de cada color
nos debe de dar el entero de la barrita, ¿sí? Entonces, funge pues dos cosas, ¿no? En la composición y la comparación también nos ayuda esta gráfica. El histograma, por ejemplo, también nos ayuda porque el cerebro lo que busca es esa continuidad y esa simetría, ¿no? Entonces, cuando hacemos gráficas de campanas o histogramas o esto, lo que buscamos es que precisamente el cerebro entienda que es algo que tiene cierta similitud de un lado a del otro, ¿no? Que si yo doblara, ¿no? Encontraría como la semejanza, ¿no? Pues eso es lo que el principio Gestalt nos dice. Em, las columnas, las áreas y el diagrama de árbol. Las áreas también, es una gráfica muy interesante porque también bien representada, bien utilizada, pues la verdad nos da mucho entendimiento de los valores como más importantes, ¿no? Y si se dan cuenta también, el uso de los colores en este sentido también ayuda muchísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, a lo mejor el cerebro se va a ir primero al más clarito, ¿no? Es el que como que resalta más que a los oscuros, ¿no? Entonces también el juego de los colores para cada una de las gráficas también es importante, ¿no? ¿Qué tanta profundidad le quieren dar a la gráfica? Si lo que quieren sobresalir o sobresaltar en su presentación es la parte más chiquita, pues esa a lo mejor la pueden poner en un color más sobresaliente y una escala más tenue a las otras áreas para que llame la atención. Si su valor importante es el área que está más arriba, bueno, entonces sería una especie como esta gráfica. Y les digo que el diagrama de árbol también es muy interesante. Yo lo vi aplicado para una prueba de usuario de una página web. La verdad nunca pensé que mi alumno fuera, o sea, nunca había visto una representación de pruebas de un sitio web por medio de árbol. Pero le ayudó mucho porque hizo una encuesta a los usuarios de que ellos pues seleccionaran qué secciones debe de ir en cada módulo o debería para ellos, se les da la idea de que debe de ir en ese módulo. Entonces les mandó la encuesta por internet y bueno, el chiste es que los resultados los representó en un diagrama de árbol. Entonces ayudaba mucho porque decíamos, ah, mira qué curioso, ¿no? O sea, esta sección no, no, no me hubiera imaginado que la veían a lo mejor en contacto, ¿no? O la veían en home, o la veían en productos, no, es que él era una empresa ay, ¿cómo se llaman estos? De planners para eventos. Entonces de repente se dio cuenta que los nombres de sus secciones pues como que no representaban lo que realmente era. Por ejemplo, había uno que decía agenda de la novia o algo así y todos los que participamos en la prueba, porque participé con ellos, lo pusimos en contacto, ¿no? Y era creo que parte del cómo iba a llevar a la novia desde seleccionar el vestido, la primera puesta, la segunda puesta, los vestidos de las damas de honor, o sea, era como una agenda de lo que hace él con la novia desde un principio hasta la boda, ¿no? Y no sé, a los demás se nos vino a la idea que era otra cosa más como de contacto o de algún tipo como de que tú puedas agendar algo, ¿no? Entonces, esto con el diagrama de árbol se dio cuenta que la mayoría estábamos colocándola en esa sección y pues bueno, ahí ya tuvo que cambiarle el título a la sección para que cayera en el módulo que él esperaba, ¿no? En su página. Entonces, se me hizo muy interesante cómo jugó con los datos, con ese diagrama precisamente, y pues prácticamente cumplió el objetivo, ¿no? Porque el diagrama de árbol lo que nos ayuda es una composición de datos, y pues nos da cierta como
entendimiento de dónde están como conglomerados, aunque no es como tal de dispersión, pero sí las cajitas nos ayuda como a entender qué es lo que está ahí adentro. Sí, entonces se me hizo como muy interesante el cómo lo aplicó. Y por ejemplo, si queremos ver distribuciones de datos, pues el histograma, el de líneas y precisamente el de dispersión, ¿no? Que es aquí está el de dispersión. También podríamos utilizar el de burbujas, el histograma, ¿no? Porque estamos viendo precisamente esta distribución, ¿no? Que por ejemplo, el histograma, si nosotros quisiéramos ver tendencias o algo así, pues no nos ayudaría, ¿no? Porque el cerebro cuando le hablas de tendencias, de proyecciones y demás, pues está buscando algo hacia futuro, hacia dónde vamos, y va a seguir la figura de la línea, por ejemplo, para proyectar, ¿no? Algo definitivamente el de líneas, porque aunque tengamos un tope en nuestro eje, nuestro cerebro ya está proyectando que eso tiene una tendencia, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, lineal, o por debajo o por arriba de un valor, ¿no? Entonces, no se utilizaría como tal un histograma, ¿no? O podemos combinar como la figura de aquí abajo, ¿no? O sea, está la de columnas con la de líneas, entonces también ahí podríamos jugar con más información. Y por ejemplo, la de relación de datos utiliza la dispersión y las de burbujas. De hecho, por ejemplo, esta de burbujas la vimos en los dashboards del COVID. No sé si lo recuerdan. Y algo interesante que hicieron en ese dashboard es que pusieron en la parte de atrás el mapa, ¿no? O sea, pusieron todo el planisferio, ¿no? Y las bolitas se iban conglomerando, en donde pues obviamente hubiera casos de COVID, no recuerdo si eran los decesos o era el mayor número de casos, pero el chiste es que si ustedes hacían un zoom in, pues podían ir viendo, ¿no? En qué país y curioso porque iban haciendo zoom in y las bolitas pues se iban obviamente como separando, pero al hacer el zoom out pues se iban juntando, ¿no? Entonces vamos viendo más hacia afuera, entonces se van juntando y vamos viendo estas manchas, ¿no? Estas, estas gotas de agua, ¿no? Entonces, muy interesante porque pues sí, o sea, sí nos da una idea de que en ciertos países de los continentes había pues una situación pues bastante problemática por los casos o el conglomerado de casos, pero ya cuando ibas entrando, ¿no? Como al detalle, pues ya no se veía a lo mejor tan dramático, ¿no? Porque ya se veían los puntitos más dispersos, pero seguíamos ubicando en qué parte del planisferio se estaban dando estos casos o estaba la alerta más, ¿no? Y también, pues bueno, cuando queremos entender como esto, también la de dispersión nos ayuda. Y de tendencia de datos era lo que les comentaba, ¿no? Las líneas, las de dispersión, las de radar. También las de dispersión nos da esa tendencia, se dan cuenta, aunque estamos viendo también ciertos conglomerados, pero la línea va teniendo ciertas suavidades o va teniendo ciertos picos, ¿no? Entonces aquí podríamos, si lo dibujamos, así que con nuestro dedo, podríamos como proyectar que para el futuro probablemente podamos tener como para arriba. Si te dan cuenta, o sea, si suavizamos como que la línea es más así que así, o sea, a menos que si haya como una caída así drástica, ¿no? Pero nos da más una idea de que la tendencia puede o mantenerse o subir, ¿no? Puede ser esto o puede hacer esto, ¿no? Entonces ya nos da como una idea. Ahí es cuando combinamos la información que queremos dar. Ahora, también no hay que abusar, ¿no? Si pues voy a hacer una gráfica casi casi de barras con línea y dispersión, porque ya va a ser como más complicada la lectura, ¿no? Acuérdense que cuando vimos esa de los edificios y de repente ya nos andamos perdiendo de qué quería, ¿no? O sea, o cuál era el objetivo del dashboard. A veces le quieren poner demasiada crema a sus tacos, ¿no? Y de repente eso suele ser más complicado, ¿no?
Entonces, nada más no abusen de las gráficas. Eh, Creo que lo ideal es que estén lo más limpias posible. ¿Y eso cómo lo van a lograr? Con las escalas que ustedes utilicen. Si utilizan, por ejemplo, son datos continuos, de repente es mejor algo que tenga, por ejemplo, que hacer que haya un espacio, ¿no? Entre un dato y el otro, por ejemplo, la de las barras. Ahí podríamos graficar una serie de numeritos de adentro. Eh, o sea, porque nos está como mostrando un espacio, ¿no? Pero si es datos a lo mejor enteros, la barra no nos va, no sería lo ideal, ¿no? Sería mejor una tabla y se acabó, ¿no? Porque cuando necesitamos dar como ese entendimiento de que algo hay entre un inicio y un fin, definitivamente sí tendríamos que tener pues esta representación correctamente. Ahora, por ejemplo, la del radar y todo eso también ya son un poquito más complejas a veces de leer, ¿no? Las isomórficas, todas esas de repente sí necesitas como cierta ya práctica, por así decirlo, visual, para entender esas gráficas, porque como son composiciones de otras figuras, de repente te puedes un poquito perder, ya son más complejas, ¿no? Entonces, si ustedes, pues ya su público ya está muy acostumbrado a leer gráficas y son datos eh, pues no sé, que deben de usar dos, tres, cuatro valores, ¿no? Y representarlos, bueno, ahí sí ya utilizas estas composiciones de gráficas, ¿no? Pero les digo, generalmente es cuando ya el ojo del que va a ver la gráfica ya está como muy educado para saber interpretar estas gráficas. Si el ojo o el cerebro no está muy educado, hay que dárselas como lo más limpia posible la gráfica, ¿no? Para que quede como claro. Y tenemos por otro lado los datos no numéricos, que los conocemos como los datos cualitativos, ¿no? Y sirven para describir distintas etiquetas o categorías que no son numéricas, las cuales pueden ser llamadas niveles o valores de la variable, y se refieren a los nombres de distintas categorías. ¿Cuáles tenemos? Las nominales, que son aquellas que pueden colocarse en cualquier orden y ya sea de mayor a menor, alfabético, y no existe como tal un orden natural, por lo que debería ser considerados con cuidado, ¿no? Por ejemplo, si se etiquetan los tipos de medios de transporte, podría mencionarse carro, autobús, metro, bicicleta, motocicleta, etcétera, ¿no? Pero realmente no hay un orden, o sea, no es que si yo pongo el metrobús antes que la motocicleta, pues no es que entre ellos haya como una diferencia, ¿no? O sea, porque al final son categorías. No, no quiero decir que una sea mejor que la otra, ¿no? O sea, son categorías, ¿no? O sea, como que su naturaleza no es estarse comparando entre ellos, ¿no? Lo que sí vamos a comparar precisamente sí a lo mejor es el número de personas que viajan, pero en realidad no es el autobús con el metro, ¿no? Sino es el número de personas que viajan por esos medios. Entonces, si se dan cuenta, esas son etiquetas, ¿no? Y en caso de ordenarlo, no tiene como tal un significado, ¿sí? En la palabra. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo utilizo, no, pues, en México, en Ciudad de México, por ejemplo, pues obviamente el transporte más utilizado es el metro. Desconozco cuántas personas viajan en el metro diario, pero son muchísimas, muchísimas, ¿no? Que a lo mejor en un metrobús o en un tren ligero, taxi, o moto, ¿no? O sea, el metro obviamente seguramente va a tener pues el volumen más alto, pero les digo, estamos comparando el número de personas, no el metro, no entonces se lo pongo en un orden, autobús, metro, motocicleta, pues realmente no tiene como tal un significado. Lo que sí le va a dar el significado es lo que yo empiece a comparar. Por eso se aconseja o la práctica es que estas etiquetas las utilicemos en los ejes, por ejemplo,
de la X, ¿no? O sea, que las etiquetas estén abajo y los valores arriba, ¿no? Para que pues eso sea lo que nos dé los volúmenes, ya que utilizarlos luego de este lado, o sea, sí funcionaría, por ejemplo, en el de barras, ¿no? Sí funcionaría las etiquetas de este lado, pero generalmente cuando son líneas, columnas y demás, generalmente se utilizan en las X. Lo dice, ordinales son aquellos que se colocan en un orden dado o preestablecido, por lo cual dicho orden tiene un sentido de diferenciación entre estos valores. Por ejemplo, los grados de estudio de una persona primaria, pues está el primero, segundo hasta sexto, los cuales normalmente se ponen del menor al mayor. Bueno, aquí cuando sí tienen una representación significativa como tal, si yo los ordeno, cambian, ¿no? Su perspectiva, digamos, o su naturaleza, bueno, pues entonces los conocemos como ordinales, ¿no? Y eso pues sí nos permita darle una prioridad, ¿no? O un lugar, ¿no? Pues obviamente, por ejemplo, aquí como nos dicen, ¿no? O sea, en la primaria, pues obviamente empezamos de primero y terminamos en sexto. ¿Por qué? Pues porque tiene un significado que vamos evolucionando en la educación, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ahí sí, el orden va a tener mucha importancia. ¿Cuáles son los pros y los contras de los datos no numéricos? Pues los pros es que capturan mucha información, muestran una idea general, muestran información no cuantitativa, pues sí, digo, su nombre lo dice, profundidad y detalle y crean apertura. ¿Qué pasa con estos? Que por su propia naturaleza podemos dar puerta abierta a muchas interpretaciones si es que no está como bien cuadrado, digamos, nuestra presentación. Pero también nos permite dar mucha profundidad, detalle, porque su misma naturaleza, que es cualitativa, nos permite, aquí, por ejemplo, en la cualitativa, con una buena narrativa, van como muy de la mano, ¿no? Porque ya de por sí mis categorías ya hablan por sí mismas, o sea, ya traen un contexto innato, digamos, y más mi narrativa, pues puede ser muchísimo más interesante que solamente la numérica, que les comentaba que son como datos fríos hasta cierto punto, ¿no? Y cuando hablamos cualitativamente, le metemos hasta cierta emoción, ¿no? Tienen más emotividad. ¿Cuáles son los contras? Pues no son precisos, son más difíciles de crear, mayor dificultad de generalización, difíciles de hacer comparaciones sistemáticas. Igual, por lo mismo, o sea, ahí sí, si queremos ser más precisos, vámonos por números numéricos, ¿sale? Números cuantitativos, ¿sale? Si queremos generalizar, nos vamos por los cuantitativos. Si necesitamos estarlos comparando a través del tiempo, nos vamos por los cuantitativos. Si lo que necesitamos es una representación más profunda, más detalle, más nivel de especialización o que necesitamos dar más contexto, entonces nos vamos por los cualitativos, ¿vale? Entonces, esos son como jugar un poquito con los tipos de datos. Y por ejemplo, aquí las buenas prácticas nos dice, si vas a usar columnas y barras, en el eje horizontal o vertical se muestran las categorías. Lo que les decía, si es columna, en el horizontal, si es barra en el vertical, para hacer estas comparaciones, ¿no? Y también tengan cuidado con el largo de la categoría porque luego son palabras muy, muy grandes, entonces eso puede afectar visualmente en la gráfica. Entonces, ahí nada más tener un poquito de cuidado o podrían jugar un poquito con las etiquetas, ¿no? A lo mejor, o utilizarlas a lo mejor fuera de la gráfica, nada más que ahí tienen que ayudar al que lo está viendo a relacionar, ¿no? La etiqueta con el valor en los ejes de las X y luego su valor con los ejes de las Y, ¿no? El de pastel muestran las proporciones comparadas de un todo por medio de un círculo fraccionado en el que se muestran las etiquetas para identificar cada
proporción, por ejemplo. Aquí es el pastel muy interesante porque, o sea, sí nos permite, por ejemplo, utilizar números, tanto continuos, como enteros, pero también nos permite utilizar etiquetas, ¿no? Digo, categorías, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en este del pastel, le digo, no, pues es que el que más se vende es hablando de pastel, chocolate, ¿no? Pues mi categoría va a ser chocolate, pero porque yo le estoy bautizando, digamos, como ese nombre, pero dentro puede tener una serie de valores. Entonces el pastel juega ahí como con varias cositas, ¿no? Varios detalles. El diagrama de árbol, cuando se le añaden las etiquetas para mostrar la proporción de un todo y compararlas entre categorías. Si, por ejemplo, les es complicado con números hacer estas comparaciones, denles una categoría. Ujú. Lo que pueden hacer es dividir, bueno, más bien identificar sus datos, darles un nombre a cada uno, a cada grupo más bien de datos, bautizarlas con una categoría y después graficarlos, ¿sí? Antes de que se vayan directo a graficar, primero hagan esto, ok, voy a utilizar este conglomerado de datos, pero se va a llamar este pasteles de piñón, ¿no? Que vendimos en este. Entonces, como los tengo que comparar con mi pastel de chocolate y con los números va a ser medio complicado, pues le voy a poner sus categorías y en el pastel pues se van a ver divididos, ¿no? O sea, cuál se vende más. Entonces, eso, como les digo, les da un poco más de contexto que solamente mostrar un número, ¿no? O sea, poner un 5, un 7, un 6, sí, me representa una cantidad, pero no me da un valor. En cambio, si a ese 7 le pongo chocolate y a ese 5 le pongo piñón, ya cambió como que la idea, ¿no? Dice, ok, entonces nuestro mercado se va más por el de chocolate, ¿no? Entonces, ahí es jugar un poquito con la información. Eh, Cascada, que es un gráfico de columnas apiladas en donde se han ordenado los valores de menor a mayor y se van acumulando cada categoría. Este tipo de gráficos muestra el cambio de determinada categoría, ¿no? Eso también nos ayuda mucho a comparar categorías, ¿no? También, porque los colores de por sí ya representan, y luego los fragmentos también representan, y le pongo categorías, pues bueno, me va a ayudar a tener como un cuadro completo, ¿no? Líneas, cuando en el eje horizontal se utilizan las etiquetas de los nombres de los meses, semanas o tiempo o categoría, ayudan a comparar los datos, ¿no? Los valores, perdón. Y el de área tiene la misma función que una gráfica de líneas, pero con las proporciones iluminadas, mostrando de forma más clara el fondo o diferencia entre las categorías, ¿no? Ese espacio, ¿no? De las áreas es lo que nos permite, ¿no? O sea, como un poco más a profundidad, mostrar esos espacios, ¿no? De manera general, dice, los datos cualitativos utilizan gráficos de comparación, ya que normalmente lo que buscan es comparar las categorías, uh-huh, o mostrar de qué forma difieren unas de otras, ¿no? Pudiéndose usar los gráficos cuantitativos. Otra cosa importante, las tablas, lo que les comentaba creo en una clase anterior, de preferencia usarlas cuando los datos son muy granulares. Si su rango, ¿no? Tiene como punto uno, punto cero cero uno, punto cero cero dos y así, punto cero diez, punto cero once y así, en una gráfica pues van a estar todos pegaditos, ¿no? Y las columnas van a ser unos hilitos, que va a ser un poco complicado, pues la lectura como tal, ¿no? La gráfica va a estar demasiado barroca, ¿no? En cambio, si ustedes lo presentan en una tabla, bueno, pues ahí lo que podían apoyarse si es armar su tablita y aparte a lo mejor usar colores o agregarle una de barras, ¿no? Entonces tengo mi columna, tengo la de barras que me permite ver, ¿no? El avance entre el inicio y el final de mis valores granulares y pues con eso, ¿no? Básicamente. Los gráficos de línea.
para mostrar tendencias en el tiempo. Es lo que les comentaba también. Si ustedes quieren decir, ¿sabes qué? Tenemos proyectado esto a futuro, ya, desde ahí, línea, ¿no? Tenemos una tendencia de moda hacia los 80s para el 25, línea, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya me está dando al cerebro esa como hacia futuro. Sin necesidad de que yo le muestre todos los datos, sin necesidad de que yo tenga preciso qué va a pasar en septiembre del 2025, ¿no? Sino que el cerebro va a dar como esa tendencia solito. Luego, gráficas de barras para comparar cantidades de diferentes categorías, gráfica de diagrama de árbol para comparar proporciones dentro de las categorías, ¿sale? Entonces, por eso les decía que el del árbol con esto de la página web, cada módulo de la página era una categoría, pero dentro están las proporciones de las secciones. Entonces, así lo representó y funcionó bastante bien, ¿no? Ahora, ¿qué otros aspectos son importantes dentro de las presentaciones? La legibilidad, el color, tipografía e integración. Aquí es importante, de repente a lo mejor pueden poner a leer la teoría de colores, ¿no? Que ya sea que ustedes utilicen pues una escala, ¿no? A lo mejor de grises o una escala del mismo amarillo al rojo, ¿no? O sea, es utilizar los colores correctamente o combinarlos, saber cuáles son las combinaciones como más precisas. También la intensidad y la transparencia son otras cosas que ustedes también pueden jugar. Con las transparencias le pueden dar esta sensación como de avance, por así decirlo. O sea, si quieren hacer un velocímetro, pueden utilizar transparencias o escalas, pero por ejemplo una transparencia puede dar como ese efecto de que algo está integrándose o algo está corriendo, ¿no? O algo se está dando, ¿no? O degradaciones, ¿no? Las transparencias, va a llegar como un tope, ¿no? De que totalmente estemos en una transparencia. La degradación puede dar un poquito más de amplitud para que jueguen con los colores, ¿no? O la escala también, pero la escala se va a ver como muy, ¿cómo les explico? Como muy cuadrado, ¿no? O muy marcado el caminito, en cambio con una degradación me da una suavidad en la gráfica. Y eso, bueno, eso lo pueden seguir investigando a lo mejor, les digo, en la teoría de colores, pero los colores pues nos ayudan mucho para crear asociaciones, por ejemplo, usar un solo color para datos continuos, manejando la luz y las sombras puede comunicar profundidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos de datos continuos, puedes utilizar un solo color, pero lo vas degradando y le vas poniendo o cambiando la intensidad de la luz, entonces, o del brillo, y eso pues te va dando como esa suavidad o esa intensidad dependiendo a dónde lo quieres manejar. Usar colores contrastantes para mostrar comparación entre categorías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, el rojo y el azul, por ejemplo, ¿no? Que siempre contrastan y aparte aguas, ¿no? Porque hay colores que ya tienen una comunicación implícita por su naturaleza, ¿no? O sea, sabemos que los rojos son problema, alerta, alarma, ¿no? O sea, es muy vibrante el rojo, ¿no? El azul, pues, tiene su lado como más sutil, pero si nos habla pues de paz, de tranquilidad, de un dato positivo, ¿no? Ganancias, entonces ya nada más cuidado al contrastar la información. Por ejemplo, si ustedes contrastan con el rojo un dato no relevante, pues ya chocó totalmente porque la información que para ustedes no es relevante, ya el color se lo dio totalmente, ¿no? Eh, Usar el color para transmitir, perdón, información importante, usar colores mudos para los elementos menos importantes como los grises. De repente habemos personas que, bueno, no sé, a lo mejor en lo personal me encanta el negro, toda la parte del gris y todo eso, pues bueno, va como de la mano, los morados, pero de repente sí
que no se utilicen correctamente porque son más, les llaman mudos, ¿no? Porque en realidad no tienen como tal una intensidad, no tienen una emoción implícita el color. O sea, a lo mejor sí, ¿no? El negro, pues a lo mejor es como más serio o así. El gris puede ser algo que no le pongas tanta atención o algo que no deberías de darle atención. Por ejemplo, un dato en gris lo estás como nulificando, por así decirlo, ¿no? Entonces, nada más tener ahí como cuidado. Evitar utilizar colores que no se distingan fácilmente, ¿no? A lo mejor les digo, o sea, sobre todo si tienen el background de un color que no le ayude, por ejemplo, un negro, base negro, amarillo arriba, sí, o sea, sí causa, y letras blancas dentro del amarillo, ahí ya se perdió, ¿no? O sea, hay que tener, por ejemplo, aquí abajo sí lo utilizan, si se dan cuenta aquí donde dice cualitativa, secuencial y divergente, utilizan colores muy pastelosos, muy suavecitos, con letras blancas, pero lo que les ayuda es el degradado, si se dan cuenta, ¿no? O sea, aunque, por ejemplo, divergente, el gente se va como perdiendo en el degradado, pero aún así suele ser legible, ¿no? Nada más yo digo que cuidado con con ese tipo de colores porque pueden nulificar la información. Eh, Evitar demasiados colores, buscar utilizar máximo 7 colores o menos, si no, de repente ya va a aparecer este circo, ¿no? La presentación. Recordar siempre la accesibilidad a las personas con ciertos colores. Eso es súper importante porque en otro curso que estoy dando de UX, aquí mismo igual en el Skilling Center, hay una clase exclusiva de accesibilidad. ¿Y a qué nos referimos? A que generalmente pensamos que todos ven, piensan y entienden igual que nosotros, pero hay ciertas capacidades limitadas que puede existir en nuestra audiencia y que desconocemos, ¿no? O sea, por ejemplo, los que usamos lentes, ya desde ahí tenemos una limitación física, ¿no? Puede ser astigmatismo, puede ser miopía. Entonces, si yo me quito mis lentes, aunque tengo la presentación aquí enfrente, me cuesta mucho trabajo leer el del centro, ¿no? El de tipos de fuentes recomendadas. ¿Por qué? Porque el gris, con un fondo gris blanco, si yo sin lentes, me va a costar bastante trabajo identificarlo, ¿no? Porque para mí puede ser a cierta distancia, puede ser algo totalmente ilegible, ¿no? Ya me pongo los lentes y completamente lo puedo ver, ¿sí? Ese es algo muy básico, ¿no? Que no creamos que nuestra audiencia piensa, ve y entiende como nosotros, ¿sí? Y no porque sean menos que nosotros, sino porque somos simplemente personas diferentes, ¿sale? Entonces, y que seguramente dentro de esa audiencia habrá personas con lentes, sin lentes, con lentes de contacto, con vista cansada, eh, ¿cómo le llaman a ay, se me fue el nombre. Pues sí, con algún problema, ¿no? Simplemente que ya sus ojos, a lo mejor ya todo el día en la computadora y ustedes dieron una presentación a las 4 de la tarde, ya la persona tuvo 6, 7 horas, enfrente de una computadora. Y quieran o no, ya no percibes igual, ¿no? Ya está cansado, ¿no? Entonces, también eso es importante, ¿no? Que no los cansen con la presentación y los tipos de fuentes recomendados, pues son estos, ¿no? Son como los más conocidos. El Arial es como básico en el Word, ¿no? El Arial, el Times New Roman y el Tahoma son como los más conocidos. Evitar tipografías cursivas, por ejemplo. Ujú. Se ven muy bonitas, pero para una presentación le van quitando también como seriedad, ¿no? Entonces, pues nada más ahí cuidado con la tipografía y pues bueno, también obviamente la integridad de los datos, pero bueno, eso es un poquito más de lo que ustedes ya manejan, ¿no? Que es que la información que ustedes manejen o presenten, pues tuvo que pasar por todo un proceso, ¿no?
Otro punto, las referencias, escalas y notas, ¿no? En las referencias dice nunca utilizar leyendas en una gráfica de una sola serie, ¿no? Usar una leyenda o etiqueta, no ambas. Ujú. Evitar las etiquetas de datos en gráfica, ¿no? Porque luego es un amontonadero ahí, ¿no? Y las escalas, revisar que las escalas sean adecuadas y con base en la representación numérica de la gráfica. Determinar la razón de datos, determinar la razón de datos para determinar si los elementos son relevantes para el mensaje, ¿no? Las notas, utilizar tooltips, que eran los que vimos en el dashboard del COVID, utilizar tooltips para hacer la gráfica más clara y contextualizar. Usar las notas para proporcionar mayor explicación al usuario y utilizar mensajes cortos y claros. Entonces, las escalas les va a ayudar, les digo, mucho, sobre todo en datos continuos o en que exista un tramo, digamos, ¿no? De un principio y de un final, para que o se va a representar correctamente o se va a perder completamente la información, ¿no? Entonces, nada más cuidado en utilizar las gráficas de las escalas. Las notas pueden utilizar, como lo vimos en el del COVID, que ustedes hacen un hover en la gráfica y les aparece el tooltip, ¿no? Y se cierra. No es algo que está ahí presente. Ujú. Entonces el tooltip también les puede ayudar para contextualizar, ¿no? O sea, a lo mejor en qué valor estoy dentro de la barrita, entonces conforme le voy moviendo, me va mostrando el tooltip con la información. Claro está que en una presentación de PowerPoint, pues bueno, eso va a ser todo un reto que lo logren, ¿verdad? Tendrían que hacerlo en algún otro software. Este, y listo. Este tema está un poquito más extensito, pero porque utilizamos pues buenas prácticas y algunas teorías del color. Pero bueno, ahora vamos a pasar como tal a la práctica. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Están por ahí, chicos? Ah, ok, gracias. Ok, entonces, para darle velocidad a esto, vamos a ver cuál es la actividad que tienen que realizar. Aquí lo que les pide es aplicar el uso de las diferentes gráficas para representar los datos, utilizar las prácticas de representación de datos cualitativos y cuantitativos para mostrar datos con impacto, representar datos usando diferentes gráficos y analizar el impacto que puede causar cada uno respecto a la forma de visualización, identificar cuáles son los gráficos que pueden hacer la representación de datos más comprensiva, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues bueno, abrir otra vez la del INEGI. Aquí les da las indicaciones de cómo bajarla, guardarlo como hoja de cálculo de Excel. Y lo que les pide es realizar una gráfica de líneas para mostrar cómo se ha comportado la tasa de matriculación de los Estados Unidos mexicanos del 2000 al 2021. ¿Ha crecido o ha decrecido? Guarda tu archivo de Excel con nombre Educación Superior.
Después utiliza la base de datos que descargaste en la parte 1, la cual nombrarás educación superior. Con los datos que se presentan, utiliza las buenas prácticas de visualización y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la tendencia que sigue la matriculación en el año 2000? ¿Crece o decrece? Crea una gráfica de barras e identifica cuáles son las entidades con mayor matriculación. Ahí van a ser lo que es la comparación, y las categorías pues van a ser los estados, ¿vale? Por eso les está pidiendo una de barras. Genera una gráfica de líneas para mostrar el comportamiento de la matriculación para la Ciudad de México del 2000 al 2021. ¿Sí? Esto quiere buscar una tendencia. Elabora una gráfica de columnas para mostrar las entidades con mayor matriculación. Igual está comparando qué estados pues están teniendo una matrícula más alta a través del tiempo. Y pues bueno, en teoría quiere decir que pues hay más personas estudiando, ¿no? Luego desarrolla un gráfico de pastel en donde muestres la distribución de la población de la Ciudad de México. ¿En qué año hay mayor proporción? Aquí, en los de los años, hay rangos que utiliza, que es muy amplios. Vamos a ver otra vez a los rangos, ¿vale? Por ejemplo, del 2000 al 21, pues obviamente son muchos años, ¿sí? Pues nada más tengan cuidado cuando quieran hacer, por ejemplo, el de pastel o estos, porque puede que sean pues 21 pedacitos, ¿no? Entonces nada más tengan cuidado cuando los representen. Si ustedes consideran que la gráfica que les está pidiendo la rúbrica no es la correcta o no es para ustedes la que mejor ayuda a representar la información, están totalmente abiertos, pues eso es lo que se busca, ¿no? Que ustedes también indaguen, oye, con esto estoy representando correctamente, es necesario utilizar todos los años o puedo dividirlo en dos para que sea como más explícito. O sea, aquí no es a la de a fuerza cuadrarse a esto, digo, es una guía, ¿no? Es una práctica. Pero si ustedes consideran que para hacer eso hubiera sido mejor una de barras, ¿no? O una de líneas para ver cierta tendencia, porque como por ejemplo les está diciendo, ¿no? La distribución de la población, ¿sabes qué? Mejor en vez de líneas voy a hacer una de dispersión. Ah, pues haz una de dispersión, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que necesito saber es cómo ha crecido la mancha urbana, ¿no? Digamos, o sea, la gente en estos estados. Básicamente es eso lo que les pide, solo es ir haciendo las grafiquitas y tratando de que ustedes solitos respondan a esas gráficas, ¿no? Entonces realmente en una hora considero que lo terminan, sin problema. No sé si tengan alguna duda o comentario al respecto. Ok, este, comprendo que las actividades que hacemos, lunes y miércoles, las guías, ¿no? Actividades guiadas y todo esto, pues obviamente no es evaluable. O sea, no voy a calificar si lo hicieron o no. O sea, de hecho, no lo reviso, ¿no? Porque no es que no quiera, sino que no es la naturaleza del curso. Pero pues sí les agradecería, ¿no? Que estuvieran, que me hicieran saber que sí lo están haciendo, que sí están poniendo atención y que pues obviamente van a trabajarlo ahorita, porque los voy a dejar de aquí a las 9. Entonces, de alguna manera sí me gustaría que mostraran, ¿no? Que hicieron la actividad. Si en dado caso alguno de ustedes no lo puede porque pues, a lo mejor está en el trabajo o está en camino a su casa y eso es entendible, lo comprendo.
Solamente háganmelo saber para que yo no esté esperando un resultado, no esté esperando que me muestren, ¿no? Lo que están haciendo. No hay problema, solo para no quedarme como me entendieron, no me entendieron, lo están haciendo, no lo están haciendo. Sale, entonces, porque es complicado, ¿no? O sea, en línea es un poquito complicado darse cuenta, ¿no? De lo que está haciendo el alumno. Em, entonces, ¿les parece a las 9, les parece prudente que ya hayan avanzado, terminado la práctica? Yo me encuentro, la verdad es que todavía realizando algunas actividades del trabajo, entonces sí creo que no podría avanzar mucho. Ok, Rubén, sí, gracias. Es a lo que les digo, ¿no? Para saber, lo ideal es que en el momento en el que les sea posible la puedan practicar, y, y bueno, o sea, me gustaría saber quién sí la va a realizar de aquí a las 9. Ok, pues podemos dar una hora, digo que ya son 8:20. Puede ser 9:30, es mejor el horario. Vale, ok, entonces les doy la hora completa, o sea, a las 9:30 regreso para revisar. Hasta donde lleguen está bien. Les digo, lo ideal es que ustedes después pudieran hacer la práctica, eh, y listo. Entonces, 9:30 estoy de regreso, nada más para revisar qué tanto pudieron avanzar, si me pueden presentar lo que lograron hacer y cerramos la clase para que pues se vayan temprano, bueno, cerrar temprano más bien, porque no les di este break, ¿no? Entonces, 9:30 revisamos, máximo unos 10 minutos para que 20 para las 10 pues ya los liberen. ¿De acuerdo? Bueno, lo tomaré como un sí. Entonces, regreso 9:30. Qué tal, maestra? Buenas noches. Pues yo un poquito. A ver, ¿podemos ver tu avance, por favor? Sí. Eh, igual no sé si está bien el ejercicio, era lo de los datos del INEGI, ¿verdad? Y hacer Sí, la gráfica. sí, es mero. A ver. Bueno, le comparto mi pantalla. Sí, muy rápido. No sé si ya se ve. Sí, ya lo veo. Bueno, lo que hice fue este primero de la tendencia de los matriculados del 2000 al 2021 para Estados Unidos mexicanos. Entonces tomé los datos de aquí. Ahí, tomé. ¿Dónde están? Aquí, ¿no? Entonces, obviamente esta parte, y esto es lo que grafiqué básicamente, ¿no?
Y nada más le agregué la parte de los números, la tendencia, que es esta línea delgada, y el título, ¿no? Algo así muy sencillo. Ok, ¿está bien? Sí, y el otro que hice fue el de los... Bueno, aquí me hubiera gustado ordenarlo, pero ya no supe cómo. A lo mejor de mayor a menor. Pero la tendencia y la matriculación del 2000 al 2001, pero para todos los estados. Entonces aquí está, todos, aunque sí son muchos datos, y le puse esta línea de tendencia también, pero como que no, visualmente como que no me agradó cómo quedó, ¿no? Porque como son mucha información, ujú, pero así me quedó, ¿no? Sí, exacto, lo que comentaba, ¿no? De tantas categorías, y el espacio entre las escalas, pues obviamente se iba a ver como muy amontonadito, ¿no? Ujú, Ampliarlo para que se visualizara mejor. Entonces, ujú, probablemente sí, si la cambias a barras, digo a barras, sí, a barras, pudiera ser tal vez un poco más visible. ujú, sí, sí, tendría que jugar con ella para ver cuál Ujú, otra pudiera ser, ¿no? Ujú, o a lo mejor es como un tipo de esto también, no sé. ujú. Sí, mira, si quieres cambiarla. Ujú. Digo que Ujú, se ve igual, o sea, está un poco más amontonadito, pero es al menos más visible las categorías que son los estados. ujú, Ujú, sí. Y esta última que traté de hacer de todos, eso yo creo que eso fue nada más un ejercicio de tratar de hacer de todos los estados con todos los años. ujú, Este, pero pues bueno, eso es como que lo mejor o sea, poniendo los años aquí en las mismas barras y aquí los estados, ¿no? Más o ujú, menos. Yo creo que más o menos se ve visible porque había el otro que era como que más difuminado, ¿no? Por ejemplo, esto sí, híjole, sí quedaba no quedaba tan bien. Y este era el primero que me sugirió, o sea, como que barras por año, ¿no? Por cada año y por estado. Y Sí. que no es nada, Mm, visualmente agradable ni entendible, ¿no? Entonces, como que esta más o menos es la que me pudo quedar. Ujú, ujú. Sí, wow, sí, sí está intenso, ¿no? ujú. Tendrías que ponerle por ahí las series o las leyendas para entender ¿De eh, qué estamos hablando, exacto no? de qué estamos hablando. Ay, bueno, Híjole. ajá, no, definitivamente no. Ujú, Sí, no. ujú. Bueno, es todo lo que logré hacer. No, pues está bien, estás aplicando sobre todo eso, que empiecen a jugar con los diferentes diseños, ponerle o no etiquetas, las escalas, el que ya viste ahorita que pues un pequeño cambio de columnas a barras dio muchísimo mejor visibilidad. Entonces, bien, esa es la idea de la práctica, Luis Ángel, no te preocupes, ¿vale? Ok, bueno, muy Bueno, bien. pues ahora sí lo prometido es deuda. Terminamos la clase y nos vemos el lunes ya para nuestras últimas dos clases teóricas. ¿Va Sí, que muy va? bien. Muchas gracias. No, Buenas gracias a noches. ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches.